Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Hispanas Podcast. Yo soy Jânio Gouveia y hoy nos embarcaremos en un tema que es muy interesante, que es sobre la fuente de la verdadera felicidad. Un tema que ha fascinado a filósofos, poetas y a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Pero, ¿qué no es la verdadera felicidad o qué no es la felicidad duradera? La primera cosa que no es la verdadera felicidad o la fuente de la felicidad verdadera es la riqueza material. Si bien que el dinero nos ayuda en algunas cosas, como comprar cosas que necesitamos, pagar las deudas, pero la experiencia o los estudios muestran que cuando se pagan las deudas, cuando compramos algunas cosas, cuando conseguimos pagar algo o usar para un determinado objetivo, más dinero no significa ser más felices. Y es la relación con el dinero, no la cantidad, lo que de hecho importa. No importa si tienes mucho o demasiado dinero. Lo importante es cómo lo usas. Hay muchas personas que están llenas de dinero, pero tienen muchos problemas. Hay personas que no consiguen dormir porque tienen mucho que pagar y les hace falta más y más dinero. Siempre están pensando en obtener más dinero, porque son esclavas de esa necesidad financiera, necesidad de tener. Otra cosa que no es la fuente de la verdadera felicidad, o no es la felicidad duradera, es el éxito o el reconocimiento. Hay personas que buscan reconocimiento, buscan el éxito en sus vidas incansablemente, no consiguen dormir, están siempre buscando la aprobación de las personas. Logran metas profesionales o ser admirado puede generar insatisfacción temporal. Pero, ¿qué sucede cuando la meta no se cumple o el aplauso cesa? Cuando estamos siendo aprobados, cuando estamos siendo reconocidos, pero cuando todo eso acaba, cuando las personas no se acuerdan más de nosotros, cuando las luces se apagan, ¿qué nos pasa? Bueno, la presión por mantener ese nivel puede generar ansiedad y vacío. Hay muchas personas que siempre están esperando la aprobación y el reconocimiento, quieren más éxito y corren atrás de eso, están siempre buscando eso y no pueden dormir, están muy preocupadas, están muy ansiosas por eso. Otra cosa también es la búsqueda constante de placer. Fiesta, compra, gratificación instantánea, el placer es fugaz, perseguidor, solo el placer puede llevar a una espiral de insatisfacción. Y generalmente el placer es algo que pide más, siempre quiere más. Y llévanos a un estado de insatisfacción cuando no tenemos la cantidad que queremos. Y a cada vez más el placer pide más, quiere más desafíos y las personas van en busca de eso y se vuelve mucho más peligroso. Y bueno, ¿dónde está la felicidad? En el momento que se obtiene la satisfacción, el placer se logra el placer, se está contento, parece que está feliz, pero cuando todo eso no está más, viene una infelicidad, una insatisfacción, una frustración, el miedo de no tener lo que necesita, que no de hecho quiere. Bueno, entonces la búsqueda del placer no es la felicidad genuina, la ausencia de problemas. Creer que seremos felices con menos problemas, creer que la ausencia de problemas es lo que nos hace felices, o una vida sin problemas, eso no es la felicidad completa o genuina. Incluso la vida siempre
presentará obstáculos. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la forma en la que los enfrentamos. Cuando logramos enfrentar los problemas, también encontramos felicidad. Una vida sin problemas no es posible. Entonces, si buscas una vida sin problemas, siempre vas a estar infeliz, porque no hay vida sin problemas. Todos tienen problemas. Lo que ves en las teles, lo que ves en el cine, parece que son muy felices las personas que están allí, pero no. Detrás de las cámaras están infelices muchas veces, tienen problemas y a veces mayores que los problemas que tienes. Entonces, parecen que están siempre felices, pero eso hace parte de su papel en el cine. Además de eso, entonces, si estas cosas, si el dinero, el placer, la búsqueda por el placer o el placer constante o la búsqueda o la ausencia de problemas no son la felicidad genuina o una felicidad duradera, ¿dónde encontramos entonces o qué pilares bíblicos, cuáles son los pilares bíblicos entonces de la verdadera felicidad? Bueno, la primera cosa que necesitamos saber, la Biblia no es un manual de autoayuda para sentirse bien. No, la Biblia no es un manual que va a te ayudar a sentirse bien. Vas a leer y aquí voy a encontrar todo lo que necesito para sentirme bien. La Biblia no es un manual de autoayuda, sino una guía para vivir una vida con propósito y significado. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena según la voluntad de Dios, según Dios ha planeado para nosotros, para mí y para ti. Bueno, lo que naturalmente conduce a la felicidad genuina. ¿Y cuáles entonces son estos pilares fundamentales basados en las Escrituras? Primero, el fundamental es la relación con Dios, la base de todo. En Salmos 16:11 afirma: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Conocer a Dios, confiar en Él y obedecer sus mandamientos trae paz profunda. Entonces, lo primero que necesitas saber es que necesitas conocer a Dios. Todo lo que tiene Dios tiene una felicidad completa que el mundo no entiende. Porque uno tiene paz en medio de la guerra. Generalmente vemos en el internet, si buscamos, dámosle un googleo, vamos a encontrar imágenes hablando de cristianos que estaban en Roma, siendo martirizados, y estaban siempre sonrientes, a veces cantando. Y parece que no estaban preocupados o con miedo. Claro que estaban con miedo, pero sentían una paz que el mundo no conoce, una paz que viene de Dios. Ahí sí reside la felicidad. Ellos estaban así porque sabían que encontraron una felicidad que nadie o nada puede alejarlos de ella, una felicidad genuina. Y es justo la relación que tenía con Dios. Cuando miramos las Escrituras, en el libro de Hechos, por ejemplo, encontramos cómo vivía la iglesia, cuál era la base. Ellos estaban siempre leyendo las Escrituras, estaban en comunión con Dios y en comunión unos con los otros. Y además de conocer a Dios, necesitamos obedecerlo. Nadie que dice que ama a Dios y no lo obedece, de hecho no lo ama. Esa persona no ama a Dios. El amor genuino está siempre acompañado con la obediencia a los mandamientos del Señor. Obediencia a los mandamientos, aquello que dijo que Dios nos manda a hacer. Entonces, una persona que no obedece a Dios y tampoco lo conocen,
esa persona de hecho nunca va a encontrar la felicidad. Bueno, obedecer a sus principios es importante, es lo que dice Salmo 119, 1, 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón lo buscan. Bienaventurados, más que felices. La palabra bienaventurado significa eso, mucho más que felices. Son los que guardan los caminos de Jehová, que andan en la ley de Él, que guardan sus testimonios con todo su corazón. ¿Tienes guardado los mandamientos del Señor, la ley del Señor? Medita en ella. Es eso que dice David en el Salmo 119. Medito en tu ley día y noche para no pecar contra ti. Bueno, otro camino otro fundamento es amar al prójimo. Jesús resumió la ley en amar a Dios y al prójimo. En 1 de Juan 4, 7, 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Servir y amar a los demás genera una satisfacción incomparable. Jesús le mostró a los discípulos justo eso, antes de su muerte, antes de su sacrificio, antes de que fuera a la cruz. Después de la cena con los discípulos, les llama y lávale a los pies de cada uno de ellos. Y le dije que ellos hicieran lo mismo con los suyos, con sus hermanos, con sus amigos. Muchos de ellos se escandalizaron. Pedro, por ejemplo, Señor, no, deja que lavemos tus pies. No necesitas, Señor. Bueno, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo, Pedro. Y entonces Pedro dije, Señor, entonces mis pies, mi cabeza. No, aquel que está limpio no necesita que lo lave sino los pies. Entonces, amar al prójimo. Incluso hay una parábola que habla sobre eso. La parábola del buen samaritano. El hombre estaba al camino jugado, había sido asaltado y lo habían pegado y estaba jugado y nadie lo ayudara, ni el judío ni el levita. Y de pronto pasó un samaritano que era un enemigo de judíos y lo ayudó. No solo lo llevó en su caballo, pero pagó todo lo que necesitaba y cuidó de sus heridas. Ese es un principio importante para una verdadera felicidad. Y claro, propósito y sentido. Entender que fuimos creados con un propósito divino. Es lo que dice Filipenses 2, 3, 4, que nos anima diciendo, nada hagáis contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Encontramos nuestro lugar en el plan de Dios y contribuir a su reino. Entonces, la felicidad también está en encontrar el propósito y sentido. ¿Por qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? Has sido creado por una persona que es Dios y te creó con objetivo. Así es, por ejemplo, con los objetos, cuando creamos algo. Por ejemplo, una cámara fotográfica tiene un objetivo. No puedes cocinar en una cámara fotográfica. No puedes, por ejemplo, poner un vaso de agua para hervir en una heladera. Puedes sí poner para helar. Así es. Entonces, encontrar el propósito y el sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué me hizo Dios? Eso es uno de los pilares de la felicidad. Y el otro, esperanza en el futuro. Hay personas que están desesperadas, no saben qué les va a pasar en el futuro. Están muy preocupadas porque no saben, no tienen esperanza. La Biblia ofrece una esperanza sólida que trasciende las dificultades actuales.
Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Saber que hay un propósito y un futuro eterno con Dios. Eso te da esperanza. Y la pregunta que te hago es, ¿para dónde vais cuando mueras? Sí, después de tu muerte hay otra cosa. Vas a encontrar con Dios. Incluso la Biblia dice, hombre, prepárate para encontrarte con tu Dios. Vamos a encontrarnos con Dios y vamos a prestarle cuentas de lo que hicimos en nuestra vida. Bueno, y claro, estos principios no son meras teorías, son verdades probadas por millones a lo largo de la historia que nos guían hacia una felicidad que resiste a las tormentas de la vida. Así que si busca una felicidad que no se desvaneza con el tiempo o con las circunstancias, te invito a abrir la Biblia y descubrir por ti mismo esta fuente inagotable. E incluso en el llamado Sermón de los Montes, Jesús resume qué es esa felicidad en Mateo 5. Voy a leer y ya estamos casi concluyendo nuestro episodio de hoy. Mira lo que dice el capítulo 5. Voy a leer algunos versículos. Dice Jesús: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y hay 12 versículos hablando justo de eso. Dichosos, o sea, felices son. Entonces, amigos, terminamos ese episodio diciendo que la verdadera felicidad no está en el dinero, el placer transitorio, temporario, no está en la manera como en los placeres de la vida, pero la verdadera felicidad está en Cristo, está en su palabra, está principalmente en Dios, está en amar el prójimo y, claro, entender cuál es el propósito de mi existencia. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó el episodio, te pido que suscríbete en este canal, dale un me gusta y, claro, y para que la plataforma pueda compartirlo con otras personas que necesitan oír este mensaje. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.